Hola, hola, hola a todos nuestros queridos suscriptores y a los que se están uniendo por primera vez a su canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos juntos en otra historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que, de entrada, suena como a puro chisme, ¿verdad? Pero créanme, tiene una profundidad que va mucho más allá de lo superficial. Vamos a desgranar un momento que ha generado muchísima conversación y curiosidad: Kanyaman en la ducha. Y la pregunta clave, la que ha estado rondando en muchas cabezas, es: ¿qué cantó? Prepárense porque la respuesta, honestamente, los va a sorprender. Antes de lanzarnos de lleno en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad tan especial. ¡Vamos allá! Seguro que muchos de ustedes han visto las imágenes, han leído las noticias, o quizás han escuchado rumores sobre Kanyaman en un momento tan íntimo como es la ducha. Y claro, la mente vuela, ¿no? Uno imagina, especula. ¿Será que estaba repasando algún diálogo importante para un nuevo proyecto? ¿O acaso concentrado en las complejas estrategias de marketing que rodean a una estrella de su calibre? Quizás en un arrebato de inspiración artística, estaba dándole vueltas a una nueva composición musical, un pasaje que resonara con la intensidad de sus personajes en pantalla. O en el otro extremo del espectro podría ser simplemente un momento de pura y simple relajación, donde la melodía interior se desbordara sin pretensiones. La pregunta, damas y caballeros, no es un simple nada. Es algo que revela un lado de Kanyaman que quizás no todos conocían o esperaban, un detalle que, en su aparente insignificancia, tiene el poder de humanizar a una figura que, para muchos, habita en un plano casi mitológico de fama y éxito. Para entender la magnitud de esta pregunta, hay que situarnos un poco en el contexto global de la figura de Kanyaman. Este actor turco se ha catapultado a la cima del reconocimiento internacional, no solo por su indiscutible talento actoral, sino también por un carisma arrollador y un físico que han capturado la atención del público en todos los rincones del planeta. Su impacto se ha sentido especialmente fuerte en países como Italia, España y las naciones de Latinoamérica, donde sus interpretaciones en series de televisión han generado una legión de seguidores devotos. Éxitos rotundos como Erkencicus y Dolunay no solo lo consolidaron como un ídolo de masas en su país de origen, sino que también sentaron las bases para una carrera internacional meteórica. Y cuando una figura de tal magnitud, un verdadero ídolo global, comparte, incluso de forma indirecta, un fragmento de su cotidianidad, por más mundano que parezca, se convierte automáticamente en noticia y, lo que es más importante, en un foco de inmensa curiosidad. Por lo tanto, la pregunta sobre qué cantaba Kanyaman en la ducha no es un simple dato trivial para los amantes del chisme, es, en realidad, una ventana privilegiada a la vida privada de una figura pública, una oportunidad para vislumbrar esos pequeños detalles, esas rutinas aparentemente insignificantes, que nos revelan su lado más humano y, paradójicamente, nos acercan más a ellos. Ahora pongámonos en el papel de detectives de la era digital, navegando por el complejo océano de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cómo llegó a saberse esto? Pues, como suele ocurrir en este vertiginoso mundo de la información instantánea, a través de la insistencia incansable de sus seguidores y la astuta labor de algunos medios de comunicación siempre en busca de la próxima gran primicia. Se generó un revuelo, una ola masiva de comentarios, preguntas y especulaciones en sus perfiles oficiales de redes sociales, en innumerables foros de discusión dedicados a la farándula turca e internacional, y en grupos de fans que debatían con fervor cada detalle de la vida de su ídolo. La curiosidad era insaciable, un fuego que ardía con la intensidad de 1000 soles. ¿Sería acaso una canción popular que estaba en boca de todos? Algo directamente relacionado con su trabajo, quizás un fragmento de una banda sonora o una melodía que inspiraba sus próximos personajes. O, en el terreno de lo completamente inesperado, algo totalmente ajeno a lo que la gente asociaría con una superestrella. La intriga era palpable, un telón de fondo que envolvía cada rincón de la conversación digital. Y aquí, damas y caballeros, es donde llega la auténtica sorpresa. La respuesta que muchos esperaban, quizás incluso anhelaban, era que Kanyaman estuviera inmerso en una profunda sesión musical privada, tarareando o ensayando fragmentos de una canción que estuviera componiendo o practicando. Las expectativas se habían elevado a alturas insospechadas, alimentadas por la imagen de artista multifacético que muchos le atribuyen. Pero nada más lejos de la realidad. Kanyaman, en ese preciso momento de intimidad y relajación,
no estaba participando en una performance musical privada ni ensayando para futuros proyectos artísticos. Estaba, según los reportes más fiables y las propias declaraciones que se han filtrado, cantando algo mucho más terrenal, mucho más accesible, pero a la vez profundamente humano y universal. ¿Y qué era ese algo que resonaba bajo el agua cálida? Bueno, se dice y con bastante fundamento que alimenta la veracidad de la anécdota, que Can Yaman estaba cantando la canción de la ducha. Sí han oído bien. No una melodía compleja de algún artista reconocido, no una balada romántica que pudiera conmover al mundo entero, sino esa pequeña tonada, a menudo improvisada y fugaz, que la inmensa mayoría de nosotros tararea o canta de manera inconsciente mientras el agua caliente nos envuelve, relajando nuestros músculos y despejando nuestras mentes. Esa especie de jingle personal, casi instintivo, que emerge espontáneamente cuando estamos en nuestro espacio más privado, sin presiones externas, sin la necesidad de impresionar a nadie, simplemente disfrutando del momento presente. Ahora, antes de que algunos de ustedes piensen, eso no es ninguna sorpresa, es algo que hacemos todos, permítanme explicarles por qué este detalle, en apariencia tan simple, es en realidad muy revelador y, en muchos sentidos, extraordinariamente refrescante. En un mundo donde las figuras públicas a menudo se ven obligadas a proyectar una imagen cuidadosamente curada, donde cada aspecto de su vida parece calculado y perfeccionado para el consumo público, Can Yaman, en este pequeño y fugaz instante, mostró una faceta de su personalidad que es genuinamente auténtica y espontánea. Cantar la canción de la ducha es un acto de sencillez pura, un gesto de normalidad en medio de una vida que, para muchos, parece estar fuera de lo común. Es el reflejo de alguien que, a pesar de haber alcanzado una fama mundial estratosférica, no olvida ni desecha las pequeñas rutinas y los placeres sencillos de la vida cotidiana que conectan a todos los seres humanos. Piensen en ello por un momento. Cuando estamos solos en la tranquilidad de nuestro hogar, relajados y sin la presión de la mirada ajena, sin la necesidad de impresionar a nadie, ¿qué hacemos? A menudo recurrimos a esos hábitos inconscientes que se han arraigado en nuestra psique, a esas melodías simples y reconfortantes que nos acompañan en los momentos de introspección. Para Can Yaman ese momento en la ducha era, aparentemente, uno de esos espacios sagrados de pura desconexión, un santuario personal donde no había cámaras grabando, ni guiones que memorizar, ni expectativas que cumplir. Simplemente él y el suave murmullo del agua cayendo. Y en ese estado de fluidez mental y emocional, surgió esa melodía improvisada, esa expresión vocal espontánea que es tan natural como respirar. Esto nos dice muchísimo sobre su personalidad. Sugiere que es alguien que valora profundamente la autenticidad, que no teme mostrarse tal cual es, incluso en los momentos más íntimos y privados de su existencia. Es un recordatorio elocuente de que, detrás de las deslumbrantes portadas de revistas, los contratos millonarios y los incesantes flashes de las cámaras, hay una persona real, con sus propios rituales diarios, sus propias pequeñas alegrías y sí, también sus propias peculiaridades. La canción de la ducha se convierte así en un poderoso símbolo de esa normalidad que, a menudo, anhelamos encontrar en nuestras celebridades favoritas, ese atisbo de humanidad que nos recuerda que, al fin y al cabo, también ellos son seres humanos con rutinas similares, con sus propias imperfecciones y sus momentos de pura y gloriosa despreocupación. Además, esta anécdota, por simple y cotidiana que pueda parecer a primera vista, ha servido para humanizar aún más la figura de Can Yaman. Ha logrado disipar la imagen, a veces percibida como distante o inalcanzable, de la superestrella de cine o televisión, y la ha acercado a la de un hombre común y corriente que, como todos nosotros, disfruta de un momento de tranquilidad y evasión. Y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier figura pública en el competitivo mundo del entretenimiento. La conexión genuina que se forja cuando el público se siente identificado con la sencillez y la autenticidad de su ídolo es inmensa y duradera. Nos damos cuenta de que, al final de cuentas, todos compartimos experiencias y sensaciones similares, independientemente de nuestro nivel de fama, de nuestro éxito profesional o de nuestras circunstancias vitales. Podríamos teorizar infinitamente sobre qué significaba esa canción, por improvisada que fuera, para él en ese preciso momento bajo el agua. Quizás era una forma de liberar la tensión acumulada del día, de dejar atrás el estrés de los rodajes y las giras promocionales. Tal vez era un simple reflejo de su estado de ánimo en ese instante, una manifestación sonora de su bienestar. O quizás, y esta es una idea que a mí particularmente me gusta mucho, era su manera sutil y privada de recordarse a sí mismo que, a pesar de todo el ajetreo constante de su exigente carrera, todavía tenía tiempo y espacio para esos pequeños momentos de autocuidado, de introspección y de disfrute personal.
Y eso creo que todos podemos estar de acuerdo, es algo increíblemente valioso y digno de admiración. En un mundo que a menudo nos presiona implacablemente para estar siempre en escena, para proyectar una imagen de éxito ininterrumpido y de perfección imperturbable, la canción de la ducha de Can Yaman emerge como un inesperado himno a la autenticidad. Es un recordatorio poderoso y reconfortante de que la verdadera felicidad, esa que se anida en lo más profundo de nuestro ser, a menudo se encuentra en los momentos más sencillos, más despreocupados y menos calculados de la vida. Y que a veces la mayor sorpresa y el hallazgo más valioso no reside en algo extraordinario o fuera de lo común, sino en la belleza intrínseca, en la verdad simple y conmovedora que se esconde en lo más ordinario y cotidiano de nuestra existencia. Ha sido fascinante desgranar este pequeño pero significativamente revelador detalle, ¿verdad? Hemos partido de la especulación inicial, alimentada por la curiosidad general, para llegar a una comprensión mucho más profunda de lo que realmente significa la autenticidad en el vertiginoso y a menudo artificial mundo del espectáculo. Can Yaman, al cantar esa aparentemente simple y personal canción de la ducha, nos ha brindado, sin proponérselo, una valiosa lección de humildad, de cercanía y de humanidad. Nos ha recordado de la manera más inesperada, que al final del día, todos compartimos la misma esencia humana, con sus alegrías, sus rutinas y sus momentos de pura e impávida despreocupación. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo explorando este curioso y revelador tema. Hemos visto cómo algo tan aparentemente trivial como lo que canta una persona en la ducha puede, de hecho, revelar muchísimo sobre su personalidad, sus valores y su conexión con la vida real, y cómo puede llegar a conectar con nosotros de una manera inesperada y profundamente humana. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación sobre Can Yaman? ¿Los sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que este tipo de detalles, por pequeños que sean, son importantes para conectar de una manera más profunda con las celebridades que admiramos? Dejen todos sus comentarios, sus pensamientos, sus propias teorías e interpretaciones en la caja de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo nuevo, si les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran y entusiasta pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan incondicional de Can Yaman o que simplemente disfruta de estas historias íntimas y reveladoras del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble aventura de descubrimiento, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Únanse a esta comunidad increíble y sigamos descubriendo juntos los secretos, las sorpresas y las historias fascinantes del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosa compañía y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.